La Biblia es un libro rico en historias, enseñanzas y simbolismos. Sin embargo, algunos pasajes destacan por su peculiaridad o por provocar reflexiones más profundas por su contenido aterrador o enigmático. A continuación, exploramos algunos de estos pasajes, manteniendo el contexto y el significado original. Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. La mujer convertida en sal. Pasaje, Génesis 7 y 26. Mientras huye de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot desobedece la instrucción divina de no mirar atrás. Al hacerlo, se transforma en una estatua de sal. Esta historia plantea interrogantes sobre la obediencia y las consecuencias de desafiar las órdenes divinas. La historia de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal al mirar atrás durante su huida de Sodoma y Gomorra, es uno de los pasajes más emblemáticos del libro del Génesis. Este evento ocurre en el contexto de la destrucción de las ciudades debido a su extrema corrupción y maldad. El orden divino era claro: Lot y su familia debían huir sin mirar atrás, simbolizando la necesidad de dejar atrás el pecado y avanzar hacia la redención. Sin embargo, la mirada retrospectiva de la esposa de Lot demuestra un apego emocional o un apego al pasado, lo que resulta en un castigo inmediato e irrevocable. El simbolismo de esta transformación en sal es profundo. La sal, en la antigüedad, era a la vez un elemento de conservación y de esterilidad, según su uso. Así, la esposa de Lot se convierte en un hito eterno de advertencia, congelada en el tiempo como testigo de las consecuencias de desobedecer a Dios y aferrarse a lo que debe ser abandonado. Esta imagen resuena con el mensaje de que el progreso espiritual requiere desapego de las cosas que nos alejan de nuestro propósito divino. Esta narrativa también provoca reflexiones sobre la naturaleza humana y el desafío de la obediencia. A menudo, incluso ante instrucciones claras, la curiosidad, el miedo o el deseo pueden llevar a las personas a desviarse del camino establecido. La esposa de Lot, mirando hacia atrás, no solo desobedece, sino que demuestra un conflicto interno, una lucha entre el futuro incierto y el pasado conocido. Esta dualidad humana sigue siendo un tema relevante en materia de fe y moralidad. Además, la historia de la esposa de Lot ha sido interpretada como un llamado a la vigilancia y a la alerta espiritual. Jesús, en Lucas 5 y 32, menciona brevemente a la esposa de Lot como un ejemplo de advertencia para sus seguidores, animándolos a no distraerse ni apegarse a las cosas de este mundo. Esta referencia en el Nuevo Testamento refuerza la importancia de permanecer centrados en el camino marcado por Dios, sin vacilar ante las tentaciones o los recuerdos del pasado. Por último, la transformación de la mujer de Lot en sal es también una metáfora de la irreversibilidad de algunas elecciones. Una vez tomada, la decisión de mirar atrás selló su destino. Este episodio nos recuerda que, en nuestro camino espiritual y moral, algunas oportunidades son únicas y requieren decisiones firmes e inmediatas. La historia sigue siendo un poderoso símbolo de advertencia y reflexión sobre cómo enfrentamos nuestras propias transiciones y desafíos. La bruja de Ende. Pasaje, 1 Samuel 28, 7-25. El rey Saúl consulta a una médium para invocar el espíritu del profeta Samuel. La escena involucra elementos sobrenaturales y resalta la desesperación de Saúl, además de condenar la práctica de la nigromancia.
La masacre de los inocentes. Pasaje, Mateo 2, 16-18. Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, ordena la muerte de todos los niños de Belén menores de 2 años. Este evento refleja el impacto de los poderes opresivos y la esperanza mesiánica. La masacre de los inocentes, narrada en Mateo 2, 16-18, es uno de los pasajes más oscuros del Nuevo Testamento. El hecho tiene lugar después del nacimiento de Jesús, cuando los magos informan al rey Herodes del surgimiento de un nuevo rey de los judíos. Temiendo perder su trono, Herodes ordena la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este orden brutal refleja la desesperación y la crueldad de un gobernante que ve amenazada su posición, además de resaltar el impacto del poder tiránico en los más vulnerables. La tragedia de la masacre resuena en varias dimensiones. A nivel histórico, se refiere a las prácticas de gobernantes que recurren a la violencia extrema para preservar su autoridad. A nivel teológico, el evento es visto como un intento de impedir el plan divino de salvación a través de Jesucristo. Sin embargo, la fuga de la Sagrada Familia a Egipto demuestra que, a pesar de la maldad humana, los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, trayendo un mensaje de esperanza en medio de la devastación. La masacre de los inocentes también conlleva un profundo simbolismo. Los niños asesinados a menudo son considerados los primeros mártires cristianos, sacrificados por la causa de Cristo incluso antes de conocerlo. La Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas recuerdan a estos niños el 28 de diciembre, conocido como Día de los Santos Inocentes, como una forma de honrar su memoria y reflexionar sobre el sufrimiento causado por la injusticia y la opresión. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre el impacto del poder excesivo y las decisiones políticas sobre los más indefensos de la sociedad. La historia de Herodes resuena con episodios contemporáneos de abuso de poder y violencia contra poblaciones vulnerables, especialmente los niños. Es un recordatorio de que la búsqueda desenfrenada de control y seguridad personal puede conducir a actos de extrema crueldad, alertándonos sobre la necesidad de justicia y compasión en nuestras acciones e instituciones. Finalmente, la masacre de los inocentes es un contrapunto a la narración del nacimiento de Jesús, que está marcado por la paz y la promesa de redención. Destaca la tensión entre el reino de Dios, representado por Cristo, y los reinos terrenales, simbolizados por Herodes. Esta dualidad apunta a la lucha constante entre el bien y el mal, el amor y el odio, que impregna la historia humana. Superar la masacre mediante la supervivencia de Jesús refuerza el mensaje de que la luz divina prevalecerá, incluso frente a la oscuridad más profunda. El profeta devorado por los leones. Pasaje, 1 Reyes 1:24. Un profeta desobedece las instrucciones divinas y es atacado mortalmente por un león. Esta narrativa resalta la gravedad de ignorar las palabras de Dios. El sacrificio de Jefté. Pasaje, Jueces 11, 30-39. Jefté hace un voto apresurado al Señor, prometiendo sacrificar a la primera persona que salga de su casa si gana la batalla. Desafortunadamente, su hija es quien aparece. La historia explora los peligros de las promesas irreflexivas y la tragedia que pueden derivar de ellas. El sacrificio de Jefté, narrado en Jueces 11, 30-39, es uno de los pasajes más intrigantes y trágicos de la Biblia. Jefté,
líder militar elegido para liberar a Israel de los amonitas, hace un voto apresurado al Señor antes de la batalla. Promete sacrificar en holocausto a la primera persona que salga de su casa para saludarlo, si sale victorioso. Cuando regresa triunfante, es su única hija la que sale a su encuentro bailando de alegría. El cumplimiento de este voto plantea cuestiones éticas, teológicas y culturales que siguen siendo debatidas. La historia de Jefté resalta los peligros de hacer promesas impulsivas, especialmente en momentos de gran emoción o presión. Aunque su intención era demostrar devoción a Dios, el voto refleja una comprensión distorsionada de lo que es aceptable a los ojos divinos. En la ley mosaica, los sacrificios humanos estaban expresamente prohibidos, Deuteronomio 12 y 31, lo que hace que el cumplimiento del voto sea aún más problemático. Este contraste entre la sinceridad de Jefté y la tragedia que sigue ilustra cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias desastrosas cuando no van acompañadas de discernimiento. La hija de Jefté, a su vez, emerge como una figura de coraje y resignación. Acepta su destino con dignidad, pidiendo solo tiempo para llorar su virginidad y su vida interrumpida. Su actitud resalta el impacto de las decisiones de los líderes en quienes están bajo su autoridad, especialmente las mujeres, que a menudo no tienen voz en cuestiones que afectan profundamente sus vidas. Su historia es un recordatorio conmovedor del precio que otros pueden pagar por los errores de quienes están desde una perspectiva teológica. El sacrificio de Jefté plantea preguntas sobre el carácter de Dios y la interpretación humana de su voluntad. Muchos eruditos sostienen que Jefté podría haber rescatado a su hija reemplazando el sacrificio humano por un animal, como lo permitía la ley, Levítico 27, 1-8. Sin embargo, la ausencia de una intervención divina explícita en la narrativa deja la historia abierta a interpretación, lo que sugiere que sirve más como una advertencia contra los votos irreflexivos que como un modelo de devoción. En última instancia, el sacrificio de Jefté refleja temas universales de tragedia y arrepentimiento. Nos desafía a considerar el peso de nuestras palabras y promesas, especialmente las hechas ante Dios. El relato también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad moral y la necesidad de cuestionar tradiciones o prácticas que puedan ser contrarias a la verdadera naturaleza de Dios, que es amor y justicia. En última instancia, es un sombrío recordatorio de que la fe, para ser auténtica, debe ir acompañada de sabiduría y comprensión. El banquete macabro de Herodes. Pasaje, Mateo 14, 6-11. Durante un banquete, el baile de Salomé agrada tanto a Herodes que promete acceder a cualquier petición. Instada por su madre, pide en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Este pasaje revela los extremos de la corrupción y la manipulación. 7. Osos que atacan a los niños. Pasaje, 2 Reyes 2, 23-24. Eliseo, burlado por los niños que lo llaman calvo, invoca una maldición. Aparecen 2 osos y atacan a 42 de ellos. Esta historia genera debates sobre la justicia divina y la gravedad de faltar el respeto a los profetas. La historia de los osos atacando a los niños, relatada en 2 Reyes 2, 23-24, es uno de los pasajes más enigmáticos y controvertidos de la Biblia. El profeta Eliseo, recién sucedido a Elías, se dirige a Betel cuando un grupo de jóvenes se burlan de él y lo llaman calvo. En respuesta,
Eliseo lanza una maldición en el nombre del Señor y 2 osos salen del bosque y atacan a 42 de ellos. Esta narrativa, a primera vista, parece desproporcionada con respecto a la ofensa, y plantea interrogantes sobre la justicia divina y el papel del profeta como mediador de la voluntad de Dios. Una interpretación común de este pasaje sugiere que los jóvenes no solo se burlaban de Eliseo, sino que también le faltaban el respeto a su posición como profeta y, por extensión, desafiaban la autoridad divina. En la cultura israelita, los profetas eran representantes de Dios, e insultarlos se consideraba un acto de irreverencia contra el propio Señor. Por tanto, el incidente puede entenderse como una lección sobre la seriedad del respeto a los mensajeros de Dios y las consecuencias del desprecio de la santidad. El uso de osos como instrumentos de castigo divino también conlleva un simbolismo. Los osos, animales salvajes e impredecibles, representan la fuerza y el poder incontrolable de Dios ante la rebelión humana. Esta imagen refuerza la idea de que el Señor es soberano y puede utilizar cualquier medio para defender su honor y el de sus elegidos. Sin embargo, la naturaleza violenta del castigo también nos desafía a considerar los límites entre la justicia y la misericordia. El pasaje también puede verse como una advertencia contra el desprecio por los valores espirituales y los líderes divinamente elegidos. La burla de los jóvenes refleja una actitud de falta de respeto que trasciende el episodio específico, simbolizando una sociedad que descuida la autoridad espiritual. En este contexto, el ataque del oso no es solo un castigo, sino un llamado a la reflexión sobre la importancia de honrar lo sagrado. Por otro lado, esta historia genera debates sobre cómo interpretar narrativas bíblicas que involucran violencia y juicio. Algunos estudiosos sugieren que el pasaje debería entenderse simbólicamente o como una tradición oral amplificada con el tiempo. Otros creen que resalta la gravedad del pecado, incluso en acciones aparentemente pequeñas, como burlarse de un profeta. En cualquier caso, el episodio del oso es un poderoso recordatorio de que nuestras palabras y actitudes tienen consecuencias y que el respeto por lo sagrado es una virtud fundamental en la relación con Dios. La cena del canibalismo. Pasaje, 2 Reyes 6, 28-29. Durante un asedio en Samaria, 2 mujeres hacen un terrible pacto para sobrevivir, cocinar y comerse a sus hijos. Este pasaje muestra la desesperación humana en situaciones extremas. La mano misteriosa en la pared. Pasaje, Daniel 5, 5-31. Durante un banquete en honor del rey Belsasar, aparece una mano que escribe en la pared palabras que predicen su caída. El evento simboliza la soberanía de Dios y el destino de quienes lo desafían. La visión de Ezequiel sobre los huesos secos. Pasaje, Ezequiel 37, 1-14. Ezequiel tiene una visión de un valle lleno de huesos secos que cobran carne y vida. La narrativa es un poderoso mensaje de restauración y esperanza, pero también es visualmente inquietante. El Hijo de Dios crucificado. Pasaje, Mateo 27, 45-54. La crucifixión de Jesús es el acontecimiento central de la fe cristiana, pero también es uno de los pasajes más dolorosos y sorprendentes, que refleja la profundidad del sufrimiento humano y el amor divino. Estos pasajes bíblicos, aunque marcados por simbolismos, enigmas e incluso elementos aterradores, ofrecen profundas lecciones sobre la fe, la obediencia,
la justicia divina y las complejidades de la condición humana. Cada narrativa nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, revelando tanto las consecuencias de nuestras elecciones como la soberanía y la misericordia divinas. Al explorar estos textos, se nos invita no solo a comprender su contexto histórico y espiritual, sino también a tratar de aplicarlos a nuestras vidas, aprendiendo de los ejemplos, advertencias y esperanzas que contienen. Así, la Biblia sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, capaz de provocar reflexión y transformación en cualquier momento.